Muy bien, el Señor os bendiga, amén. Podemos tomar asiento, aleluya. Le voy a pedir a Marisol que pueda orar por la palabra, amén. Señor, estamos aquí, Señor, reunidos en nuestra casa, Señor. Te presento, Señor, a todos los hermanos que están aquí, para los que no han podido venir también, Señor, que tu palabra, Señor, que salgamos, Señor, que son nuevos de acá, Señor Jesús. Que no así como entramos, no salgamos, Señor, sino que salgamos, Señor Jesús, con nuestro corazón nuevo, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones y que lo que nos van a enseñar nuestros pastores aquí, Señor, sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. En tu presencia, Señor Jesús, te necesitamos tanto, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor Jesús, sea bendecida para cada uno de nosotros. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, ¿cuántos tienen hambre del Señor? Amén. Dice la palabra que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El requisito para ser lleno de la palabra, para que tú vengas a un culto y tú disfrutes de la palabra, te llenes con la palabra y la palabra te haga bien, es que vengas con hambre y sed. Amén. Dios nos puede sorprender. Si vienes obligado, Dios te puede sorprender. Pero realmente Dios quiere que tengamos ese deseo de su palabra, que estemos deseosos de Él. Y cuando estamos deseosos de Él, Dios no nos defrauda. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos defrauda. Acompáñame al Evangelio de San Juan o al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 1 en adelante. Y dice así. Vamos a leer desde el verso 7, Vamos a leer desde el verso 7. Y dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí da la explicación: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, por lo cual o del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Que Dios bendiga su palabra. Mira, nos vemos en esta historia real, verídica, no es una parábola, es un acontecimiento real que pasó en Samaria. Si vemos aquí el punto importante y el contexto en el cual la Biblia nos está hablando, nos enseña en primer lugar que judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos, aunque creían, digamos, lo mismo, decían que se tenía que adorar en el monte donde Jacob, y otros decían que se tenía que adorar en Judea. Por lo tanto, había una diferencia doctrinal. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, aunque eran del mismo pueblo, podríamos decir, por una diferencia de doctrina, por una diferencia de quién lo hacía mejor y quién lo hacía peor. Y era un gran problema, porque ten en cuenta que desde Judea a Samaria había unos 6-7 kilómetros como mucho. Y muchos daban toda la vuelta alrededor para no pasar por Samaria y llegaban mucho más lejos, hacían 10, 15, 20 kilómetros por tal de no pasar por esa ciudad específicamente. Imaginaos, ¿no? Imaginaos la repulsa, imaginaos la poca comunión que querían tener un pueblo con otro pueblo, aun siendo los mismos, prácticamente creyendo lo mismo. La única diferencia es
donde tenían que adorar. Si a esto le sumamos que un hombre, en aquella época, un hombre no se podía acercar a una mujer así porque sí, estaba muy mal visto. Así que había varios hándicaps que separaban, ¿verdad?, que pudieran tener esa conexión o esa conversación. Pero, amado, Dios prepara las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene las cosas por casualidad. En esta tarde tú no estás aquí porque te ha apetecido venir o porque no te ha quedado otra que venir, no. De una manera o de otra, con unos sentimientos u otros, el Señor te ha permitido en esta tarde estar aquí porque tienen un plan y un propósito contigo. De igual manera, el Señor Jesucristo fue con sus discípulos a Samaria, no por casualidad a beber agua, no. Él ya en su plan perfecto tenía un propósito con la mujer samaritana. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, vamos al pueblo porque mira qué hora es y vamos a ver si encontramos algo de comida. Y Jesús le dijo, yo no voy, yo me quedo aquí, porque tengo otra comida que comer y otra bebida que beber, que es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Y sujetó su apetito y sus deseos naturales, como comer a deshora ya, dijo, no, yo he venido aquí con un plan y un propósito. Y mi plan y mi propósito era encontrarme con esta mujer samaritana y mostrarle la salvación. Y dice la palabra que los discípulos se van, se queda Jesús a solas con esta mujer samaritana y Jesús le entra y le pide de beber. En otro idioma, la mujer podía pensar muchas cosas. ¿Este hombre quiere algo conmigo? ¿O este hombre por qué me habla a mí? Porque el pozo está ahí, él puede sacarlo. ¿Por qué me pide a mí de beber? Y lo primero que hace Jesús es, con una intencionalidad, es hablarle. Jesús es intencional. Como he dicho antes, Dios tiene planes y propósitos. Las cosas no pasan por casualidad. Por eso, un punto que antes de avanzar quiero dejarte claro: pídele a Dios siempre confirmación de las decisiones que vayas a tomar, porque Dios es intencional. Mira, hace un rato hablaba con Cristina y le decía acerca de una cosa, ¿no? Digo, pero no sé si esto es de Dios o no es de Dios. Digo, entonces necesito la confirmación. Llamé a tal persona y fue la confirmación. Digo, me tomo esto de parte de Dios como que no. Es un no de parte de Dios. Amén. Entonces me he tomado una confirmación. Yo no quiero ir a lo loco en mi vida, tomar decisiones a lo loco. No. Quiero tomar decisiones basadas en la aprobación de la voluntad de Dios. Porque cuando tomamos decisiones basadas en nuestra propia voluntad, posiblemente va a ser un fracaso. Aunque Dios nos permita hacerlo porque tenemos un libre albedrío, Dios en su voluntad nos pide que tener una confirmación para que las cosas nos salgan como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Es más, dice la Biblia, le dijo a la mujer, dame de beber. Y ella le dijo, ¿por qué tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Como he dicho antes, si tú eres judío, que no nos llevamos bien, ¿por qué me pides de beber? Encima eres hombre, ¿por qué me pides de beber? Que yo soy mujer y samaritana. Mujer samaritana, le dan las dos razones. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, no se hablaban. Pero es que Dios viene a rompernos los esquemas. ¿Cuántos lo creen? Dios viene a rompernos los esquemas. Dios no es como nosotros lo hemos hecho. Es que esta denominación no se puede hablar con otra y no puede tener comunión porque tenemos diferentes doctrinas. Es mentira. Primero, que no tenemos diferentes doctrinas. Y segundo, que son tropiezos humanos que ponemos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El otro día vi un hermano, Pedro Losada, que es una bendición, un pastor de la iglesia de Filadelfia en Madrid, que lo llamaron creo que era Honduras, a predicar la palabra. Honduras o El Salvador, creo que era Honduras. Y este hombre, pues, estuvo en un congreso de pastores e invitaron a muchas personas después a la iglesia y veían las almas quebrantadas en el estrado, al frente, llorando, quebrantadas, llenas de la presencia de Dios, y este hombre orando por ellas. Y aquí vemos la confirmación.
Dios quiere usarnos más allá de nuestras fronteras. Dios quiere usarnos más allá de nuestras ideas. Dios quiere usarnos más allá si somos gitanos, castellanos, ingleses, latinos. Dios nos quiere usar más allá, porque dice la Biblia que de muchos pueblos hizo un solo pueblo. Si Jesús fuera sido racista o fuese racista, como muchos evangélicos lo son, repito, muchos evangélicos son racistas al no tener comunión con su hermano o porque si doctrina... Hombre, evidentemente hay cosas que están malas. La doctrina de la prosperidad, pues es diabólica. No, yo no creo en doctrinas falsas, por supuesto que no. Pero hermano, dice la palabra que Jesús no fue racista, porque dice que de muchos pueblos hizo un solo pueblo. Si Jesús no hubiese extendido el evangelio fuera de Israel, nosotros no conoceríamos la salvación. Pero Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Pablo y llamó a otros hombres no solo a Israel, sino a extenderse fuera de Israel. Y ahí ha llegado la salvación a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, dice la palabra, pero ¿cómo me pides a mí de beber, que yo soy mujer y samaritana? Y el Señor le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría. En otras palabras, yo te estoy haciendo con intencionalidad una pregunta, pero es para despertar algo en ti, para romper tus esquemas, para romper tus hábitos, lo que te han enseñado. Gloria a Dios, yo no me quiero salir de la palabra, pero no quiero encasillarme a lo que me han enseñado. Quiero descubrir por mí mismo, quiero descubrir las riquezas que hay en la palabra de Dios. Por eso te animo, te insto a que leas la palabra en tu casa, que no vengas solo a los cultos, porque hay personas que lo que dice el pastor va a misa, valga la redundancia, lo que dice el cura va a misa, lo que dice el pastor ahora va a misa. No, evidentemente tenemos que buscar pastores que nosotros creamos que son hombres y mujeres de Dios, pero compruébalo con la palabra, porque es que si un pastor te dice algo, genuinamente puede estar equivocado. Por eso es importante ir a la palabra de Dios. Hoy se levantan pastores más que ranas. Es decir, cualquiera dice yo soy pastor y cualquiera se monta 3 personas en un local y ya dice que es pastor. No, hermano, tenemos que comprobar por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que esta mujer le dice, pero siendo tú hombre, siendo judío, yo siendo mujer y samaritana, ¿por qué me pides? Para provocar en ti una inquietud. Y a veces lo que no entendemos de Dios, ¿cuánto hay que no entienden cosas de Dios? Nos llevan a otro nivel. Los no de Dios, lo que no entendemos de Dios nos lleva a otro nivel. Señor, ¿por qué has permitido esto? Para transformarte, para que te humilles y yo te levante. Porque dice la palabra que al que se levanta, Dios lo humilla. Y a veces Dios permite que nos humillemos un poco para que podamos recibir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para esta mujer judía era una humillación. Era una humillación que un judío, mujer samaritana, era una humillación que un judío le pudiera hablar. Era una humillación que un hombre le pudiera hablar. Pero Dios quiso apelar a sus sentimientos y Dios quiso apelar a su conciencia. Y dice el Señor, tú le pedirías y Él te daría. Y entonces esta mujer comienza a reflexionar y le dice, y la mujer le dijo, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber de este agua y bebieron él, su hijo y su ganado? Esta mujer no entendió espiritualmente. Ella pensó, este hombre me quiere dar agua, vale, no lo veo muy bien, pero ¿de dónde me vas a dar agua? Y ella pensó, este hombre me va a dar agua natural. Pero hermano, la Biblia, las cosas de Dios no se pueden pensar de una manera natural. A veces las cosas de Dios no tienen lógica. Las cosas de Dios son ilógicas muchas veces, porque donde comienza la lógica y el razonamiento, acaba la fe. Por eso dice la palabra que Dios es el Dios de lo imposible. Es más, dice la Biblia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y Dios nos desafía a que podamos adentrarnos en la Biblia, adentrarnos en la palabra y a decir, no quiero tanto pensar en cómo yo lo puedo hacer, sino en abandonarme en Dios y decir, Señor, me abandono en tu brazo, creo en ti, glorifícate, me aferro a tu palabra, en que tú vas a hacer milagros sobrenaturales en mi vida y a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que cuando esta mujer le habla, naturalmente, Jesús le dijo, en otras palabras, no te estoy hablando naturalmente, porque le dijo, respondió y le dijo, cualquiera que bebe de este agua volverá a tener sed, pero yo le doy un agua que no es física, es agua de vida eterna, y cualquiera que bebe de este agua no tendrá sed jamás. Amén, aleluya. Y mira lo que le responde la mujer, que era muy tozuda como tú y yo. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, atento, mira qué detalle, ve, llama a tu marido. ¿Y qué tiene que ver esto con sacar agua? Después de hablarme, me dices que llame a mi marido. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Esta mujer vivía con un hombre como si fuera su marido, pero no era su marido. Pero es que antes de ese había tenido 5 más, el que tuvo 6. En otras palabras, el Señor no quería que viniera el marido a sacar agua, porque Jesús sabía que no tenía marido y los que había tenido eran muchos. Jesús le estaba diciendo, el agua que yo te doy es un agua que no tendrás sed jamás. Atento, ha estado llenando tu vacío con hombres. Otros han llenado el vacío con drogas. Otros llenan el vacío con alcohol. Otros llenan el vacío con amor al dinero. Otros llenan el vacío con creerse mejor que los demás. Pero al final el vacío es el mismo. No se sacian. ¿Por qué esta mujer había tenido tanto marido y ninguno le había funcionado? ¿Es que todos los maridos eran malos? No, es que no se saciaba. Se saciaba por un tiempo con uno, pero después no le servía. Se tenía que saciar con otro. ¿Por qué? Porque tenía un vacío. ¿Por qué no se sacian muchas personas con lo que tienen y quieren más y más y más y más y más? Porque están vacíos de la vida que viven. Pero cuando el vacío lo llena Cristo, tú estás bebiendo del agua de vida eterna. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Me acordaré siempre, estaba sacando mala hierba en la finca, quitando mala hierba. Yo había conocido a Cristo, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía trabajo, prácticamente no tenía familia y vivía en un centro de rehabilitación, pero tenía algo que es inmenso, que es a Jesucristo en mi vida, al Espíritu Santo morando dentro de mí. Y yo le dije al Señor, y me acordaré siempre mientras quitaba la hierba, mira Señor, me hace ilusión casarme, tener hijos, formar un hogar, pero realmente, si no, no me hace falta, porque yo ya estoy lleno de ti. Lo tengo todo, Señor. Yo solo quiero estar contigo por una eternidad. Bebí del agua de vida eterna, que no era física, que es espiritual, y Dios me llenó. Luego el Señor quiso ponerme a mi esposa, a mis hijos. Todo eso son añadiduras que son una bendición. ¿Por qué soy feliz con mi esposa? ¿Por qué soy feliz con mis hijos? Pues porque somos muy buenos. No. Somos hombres de carne y hueso y tenemos fallos como todos. La cuestión es que Cristo está en medio nuestra. Que Él ha llenado el vacío de mi esposa, que Él ha llenado mi vacío y por eso, estando Cristo, no necesitamos más nada. Somos felices cuando hemos tenido tan solo 10 euros para echar gasolina y somos felices cuando hemos tenido 10.000 para reformar la casa. Porque está Cristo. Cuando hemos podido irnos a comer un manjar, pues hemos ido a la familia y nos hemos comido un manjar, y cuando nos hemos hecho unos sándwiches con el pan que viene del Lidl y nos hemos ido a un parque y de igualmente hemos sido felices. Porque Cristo ha calmado nuestra sed.
Mujer samaritana no había calmado su ser nunca. Pero cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ella ya dice, pero bueno, este hombre es profeta. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte adoraréis ni en el de Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, lo que antes estaba diciendo. Si Jesús hubiese sido racista, solo los judíos serían salvos. Y Jesús no es el Dios ni de los gitanos, ni de los latinos, ni de los castellanos. Jesús es el Dios de la humanidad, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y dice la palabra del Señor, mas la hora viene. Es ahora cuando Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que la hora ha de venir, sé a qué hora ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Hermanos, puedo sentir la presencia de Dios ahora mismo. Amén, santo. Yo soy el que habla contigo. Dice la Biblia que la palabra es Cristo. Y la palabra quiere venir hoy a transformarte. Cristo mismo te dice, yo soy. Dice la Biblia que había 2 hombres que iban de Jerusalén, estaban andando a una aldea de Jerusalén, a una aldea que se llamaba Emaús. Habían crucificado al que se decía ser Cristo. Y estos hombres iban hablando entre sí, mira lo que ha acontecido, decían que era Cristo, pero lo han crucificado, lo han matado, esperamos a este, pero ahora no está. Iban practicando, hablando todas esas cosas. Y estos 2 hombres estaban en tremenda duda, porque ellos esperaban a ese Mesías prometido, que todos decían que sí, pero al final había acabado muerto. ¿Cómo puede ser el Mesías? Y de pronto aparece Jesucristo. Y empieza y le dice a ellos, ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas las que tenéis? Y ellos le dicen, eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido. Que Dios nos libre, hermano, de que Cristo venga a nuestras vidas y no lo reconozcamos. Y le digamos forastero. Cristo está con las personas que te quieren ayudar. Amén, aleluya. Cristo está con las personas que te llaman por teléfono y te animan. Cristo está con las personas que te atienden y te preguntan cómo va tu vida. Cristo está con aquellos que oran por ti. Amén. Ahí puedes ver a Cristo. Cristo no se ve a veces en las multitudes. Estos hombres esperaban multitudes siendo salvas del yugo de la esclavitud romana. Pero no, Jesús le dice, ¿qué es lo que conversáis? Y le dice, ¿eres el único forastero? Y dice que Jesús pues comenzó a hablar en la Escritura de cómo Cristo tenía que padecer. Y le dijo, oh insensatos de corazón y duros de servir, no de perdir. Duros de servir. ¿Qué quiere decir duros de servir? Que no se doblaban, que eran orgullosos, que eran prepotentes, que creían saberlo todo. Tú puedes ser muy sabio en la vida. Puedes ser muy chancelador en la vida. Muy perspicaz en esta vida. Lo he dicho en varios idiomas para que... Pero si no tienes a Cristo, la Biblia dice que eres un necio. Pero bueno, si es un chancelador, si es un perspicaz, si es una persona muy sabia, si es muy inteligente, te falta Cristo. Eres un tonto. Porque te la das de que sabes, pero no sabes nada. Porque dice la palabra que Dios escondió estas cosas de los sabios, de los entendidos y se las reveló a los niños. La palabra la puede entender un niño con un corazón humilde más que un juez que ha estudiado toda su vida. Y dice que le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis?
Y empezó Jesucristo a hablarle y les decía cómo Cristo tenía que padecer. Ellos habían leído la parte de la Escritura que le convenía. ¿Cuál era la que le convenía? Que Jesucristo vendría, los liberaría del yugo romano, traería salvación a Israel, etcétera, etcétera. Pero no se leyeron la parte que decía que Cristo iba a morir por los pecados de la humanidad. Solo cogemos del Evangelio lo que nos conviene. Porque ¿cuántos quieren que Dios les trate su vida? Hasta el día que te corrija el pastor y te diga esto está mal, te enfada y te vas de la iglesia. ¿Sí o no? ¿No pasa eso en la iglesia hoy día? Que los pastores tienen miedo a hablar, a decir, oye hermano, esto está mal, porque si la gente se va, oye hermano, anchas Castilla, estamos aquí para agradar a Dios. Estamos aquí para agradar a Dios, no estamos aquí para endulzar el oído a las personas. Claro, hay que hacerlo con amor. No se le puede corregir a uno y decirle, te vayas al infierno. No, hermano, esto no está bien, te amo, quiero levantarte, pero esto es pecado. Dice la palabra, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero la misericordia sin verdad no es misericordia. La verdad sola, sin misericordia, no es amor, porque puede hacer daño. Pero nosotros, como buenos hijos de Dios, tenemos que recibir no solo de Dios lo bueno, sino también lo que nos parece malo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que de pronto Jesús le dijo, me tengo que ir. Y ellos le dicen, no hombre, quédate a comer. Jesús cerraron los ojos, Jesús bendijo el pan, y cuando abrieron los ojos ya no estaba. Y dice, y le fue quitado el velo. Y es que sus ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados sus ojos? Porque estaban demasiado enfocados en las cosas de esta tierra, en las cosas efímeras. ¿Que hay que estar enfocado en cosas efímeras? Por supuesto. Hay que estar enfocado en levantarse a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Hay que estar enfocado en que hay que hacer la comida a los niños. Hay que estar enfocado en que hay que recogerlos. No es que vamos a andar una cuarta del suelo y vamos a volar. No me refiero a eso. Pero cada cosa tiene su enfoque. Y la palabra de Dios y las cosas espirituales y buscar el reino de Dios y su justicia es lo primero. Y hay tiempo para todo. Y los demás después. Pero ellos estaban absolutamente enfocados en por qué las cosas no habían salido como ellos querían. Por eso tenían los ojos velados. Pero Dios en su misericordia, Jesús cuando se fue, les permitió que cayera el velo. Y ellos decían, se miraron el uno al otro anoradados, impresionados, y reconocieron que el que había estado con ellos era Jesús mismo. Hermano, Jesús camina con nosotros de día y de noche. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué quiere decir omni? Todo. Presente, en todos los lados está. Potente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Por eso Jesús está hoy aquí. Cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y Él sabe hasta los pelos de nuestra cabeza que se nos han caído. Pero yo no sé por qué me mira a mí cada vez que predico eso. Él me mira, yo no lo miro, pero es que ese sí está con las cejas. Eso es porque ya ha aceptado, ¿no? su trato de Dios. Pero Dios sabe lo que va a pasar el año que viene. Por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dad gracias en todo. Y dice la palabra, y acabo con esto, que los de Emaús le dijeron, ¿no ardía el fuego en nuestros corazones mientras Él nos hablaba? Y es que la palabra nos puede entretener o la palabra puede arder en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que la palabra arda en mi corazón. Yo quiero entusiasmarme. Antes decía Ismael, no veas con la tecnología. ¿Sabes por qué esta tecnología? Porque quiero hacerlo excelente para Dios. Quiero con mis redes sociales predicar y que sea de bendición, no de maldición, porque una red social te busca una ruina. La infidelidad, los problemas, las redes sociales. Pero si lo hacemos para Dios puede ser una bendición para alcanzar a muchos. Y yo quiero predicar con pasión, hacer las cosas con pasión. Me ilusiona, nuestra ilusión es servir a Dios. Cristina, ¿me puedes dar, por favor? Bueno, yo mismo lo cojo. Mira qué cosa. Y dirán, ¿esto qué es? Pues esto es un invento que ha hecho Cristina para que el niño Manasés, Dios me hizo olvidar mi pasado, toque la caja porque no llegan los pies al suelo. Y no está cómodo. Con esto pues poner los pies y puede tocar la caja. Pasión.
pasión. Hoy veníamos y cuando llovía digo, veremos a ver hoy quién vendrá a la iglesia o no, a Loja. Pero luego pensé, si yo vengo de Moraleda y está lloviendo y vengo de Moraleda, ¿y por qué voy? Porque quiero, porque me apasiona. Más hace el que quiere que el que puede. Y que cuando queremos algo, si truena y cae en tormenta y tenemos que ir a Antequera porque nos van a dar un jamón y un queso y cogemos el coche. Pero a lo mejor para ir a un culto, pues bueno, hoy hace frío, hace calor. Apasionate por las cosas de Dios. Deja que las cosas de Dios te llenen. Mira qué cosas más sencillas. Cuando yo voy a comprarme, no sé, unos zapatos, una camiseta, ¿saben qué pienso? En el culto. Esto para el culto, cuando vaya a predicar. Esto pues cuando vaya a visitar a no sé a dónde. Esto para este móvil va a grabar muy bien, lo voy a subir a redes sociales y tal. Pensando en las cosas de Dios, las cosas naturales para las cosas de Dios. Mis niños, ¿para qué los apunto yo a que den clases de música? ¿Para que sean músicos internacionales conocidos en el mundo y salgan en la tele? Oye, pues si lo son, gloria a Dios. Pero lo hago principalmente para que toquen en la alabanza. Todo gira alrededor de Dios, hermano. ¿Para qué trabajo? Pues para poder subsistir, para poder vivir, pero también para honrar a Dios con mis bienes, con la iglesia. Porque si yo doy un poquito de lo que recibo, también le hago bien a las cosas de Dios. También puedo mejorar las cosas de Dios. También podemos tener una bombona. También podemos tener este logo. También podemos tener esa silla. Todo eso para la gloria de Dios. Esto no se montó porque sí. Esto no fue la explosión del Big Bang que hizo ¡pum! Y ya estaban las sillas puestas, no. Hubo gente que ofrendó y se pudieron comprar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que hago, todo lo que soy, se lo debo a Él. Amén, aleluya. Sin Dios no eres nada. Sin Jesús no eres nada. Puedes ser muy sabio en este mundo, pero necio para Dios. Y acabo con esto. La samaritana se llenó su vacío con hombres. Yo lo llené con drogas y otros lo llenan con otras cosas. Pero el único que calma el vacío es Jesús, bebiendo del agua de vida eterna, que es la palabra de Dios. Mira, acabo con esto. Ismael, ¿puedes parar ya el vídeo? Que el Señor os bendiga a todo el que ha escuchado la predicación.